En primer lugar, gracias. Gracias a Antonio y a Cristina, es el segundo año que en cierta manera estamos aquí en el simposio. Y voy a contar fundamentalmente el cultivo del arroz en la Albufera, digamos como nosotros lo hacemos, y me voy a centrar en las variedades de arroz que yo conozco más, que son las que nosotros cultivamos y comercializamos, y en los productos derivados. Nosotros, como quinta generación de la familia, estamos tratando de darle otro cariz completamente distinto a la empresa familiar. Y entonces, hace 5 años comenzamos el proyecto Tartana, que consiste en diferenciarnos, en comercializar monovarietales de arroz, y hace 2 años empezamos a comercializar los que son los productos derivados. Per se somos una empresa pequeña como ente en su conjunto, pero como agricultores arroceros de arroz en todo el país somos muy grandes. Y entonces es lo que nos permite especializarnos en variedades de arroz y vender directamente nuestra propia cosecha. Es un poco como, digamos, de manera general, quiénes somos. Entrando ya en el puro cultivo del arroz, os cuento que tenemos 2 fases. Una fase que es el otoño y el invierno, que prácticamente no se hace nada. Ahora estamos empezando a fanguear, que luego os contaré, que es la única tarea que se hace a final del invierno. Y el propio proceso de producción que se hace entre primavera y verano. Tenemos 3 partes diferenciadas. La que empieza ahora, febrero-abril, que es la preparación de las tierras, ¿vale? Luego el propio cultivo, que es entre mayo y agosto. Y luego las siegas y los secados, que son en septiembre. Ese es un poco digamos, son 8 meses en realidad, ¿vale? Se empieza ahora hasta septiembre. Os voy a contar las tareas, digamos, como os decía, principales, que son las tareas más artesanales y que, en mi opinión, le dan mayor calidad al producto final que vendemos, ¿vale? Lo primero es el fangueo, es lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Entonces, el 1 de enero, teórico, porque este año, como os digo, se ha retrasado un poco, se abren esas compuertas y entonces lo que es la albufera, que es una vaguada, empieza a desaguar. Y aparecen los rastrojos de la campaña anterior. O sea, de estar completamente inundado, empieza a bajar el agua y empiezan a aparecer los rastrojos y hacemos esto, que es lo que estamos haciendo ahora, fanguear, que es mezclar los rastrojos de la campaña anterior e incorporarlos a la tierra, y entonces lo que estás aportando a la tierra es compost natural que alimenta a la nueva planta que sembraremos en mayo. Entonces lo que se le hace es, se le cambian las ruedas traseras al tractor de goma, se le ponen esas jaulas, ruedas de hierro, y lo que está haciendo es incorporar esa materia orgánica, esos rastrojos, al terreno. Acaba el fangueo, se secan todas las tierras y tenemos 2 meses de preparación de tierras en seco, que es... La referencia nuestra es Fallas, el 19 de marzo. Más o menos el 19 de marzo ya nosotros solemos empezar a labrar. Y estamos hasta final de abril. Entonces, hay distintas tareas. Labrar, nivelar, abonar y luego volver a tapar. Os cuento el nivelado porque para mí es la tarea más importante. Y vosotros diréis, ¿por qué? Por varios motivos. A ver, necesitamos una planeidad suficiente en todos los campos para, por un lado, tener el menor volumen de agua cuando luego se embalsa en mayo. Entonces, cuanto menos, es muy sencillito, cuanto menos volumen de agua tienes, antes se caldea, con lo cual, cuando se siembra al boleo, la simiente germina antes. Y por otro lado, ¿por qué es tan importante que esté todo llano y con el menor volumen posible? Porque el mejor hábitat de la mala hierba son aquellos montículos de tierra que están por encima del agua, calentitos y húmedos. Entonces, si tienes una planeidad suficiente para que todo esté cubierto, per se es un control ecológico de las malas hierbas. Ahora lo hacemos por nivelación GPS. Esto es un receptor y tenemos un emisor por finca. Entonces, conseguimos no solo una planeidad suficiente, sino además controlar los niveles entre campos. Incluso se les puede dar un poquito de pendiente para que el agua vaya de campo a campo dentro de la misma finca, corriendo muy bien el agua y con poco tomo. ¿Cómo se hacía hace 10 años? Con una misma truchilla, le llamamos allí en la zona, niveladora, pero en vez de hacerlo por GPS lo hacíamos por nivelación láser. Entonces sí que podíamos, por campo, dejarlo completamente plano, pero no podíamos ver las alturas entre campos, ni nivelar entre campos, porque el emisor, no el receptor, se colocaba por campos. ¿Cómo se hacía hace 50 años, nuestros abuelitos? En la Perelloná, que os he contado ahora, se plantaban cañas por los campos. Y entonces, cuando se secaba, se veía dónde había llegado el agua en las cañas. Y a ojímetro, a sentimiento, se allanaba. Preparamos las tierras en seco. En mayo embalsamos. Hace 50 años se plantaba todo a mano. Ahora se siembra al boleo.
¿Cuándo se puede pasar de de plantar a mano a sembrar al voleo de manera directa? Cuando aparece la cosechadora, hace 50 años más o menos. Y entonces esa semilla se remoja en agua antes de sembrar. ¿Para qué? Por dos motivos. Por un lado, para que pese. Entonces, cuando tú la esparces al voleo, no se pierde, sino que cae al fondo. Y por otro lado, esos 2 días que lo tienes en sacas, cáscara, en unas jaulas también, dentro de unos canales con agua, le aceleras el proceso de germinación. Ganas 2 días al campo. Y en junio seguimos plantando a mano, que le llamamos trasplantar. Entonces, aquí veis muy bien lo que os contaba antes del arroz sembrado al voleo y del arroz plantado a mano. El arroz sembrado al voleo se tiene que cosechar sí o sí con máquina. Por eso, cuando aparece la cosechadora hace 50 años, se puede empezar a sembrar al voleo. Se plantan a mano las zonas de los campos donde no ha germinado el arroz, que son fundamentalmente orillas, son esquinas. Entonces, el arroz plantado a mano es de más calidad que el arroz sembrado al voleo. ¿Por qué? Principalmente, en mi opinión, porque es menos propenso a enfermedades. Como hay tanta densidad de planta aquí, cuando llega el mes de agosto, tenemos problemas de hongos. Mayo sembramos, junio trasplantamos, julio escardamos de manera manual. En valenciano le llamamos birbar, que es quitar las malas hierbas a mano. Nosotros en campaña, a partir de junio, tenemos varias cuadrillas de 5 y 6 personas a la vez birbando o escardando de manera manual para minimizar el uso de herbicidas. Es o gastarte dinero en herbicida puro y duro o minimizar uso de herbicida y gastarte el dinero escardando manualmente, que es lo que hacemos nosotros. La cosecha, lo que os comentaba, antes se segaba todo a mano, ahora se cosecha con máquina. Los secados. Hay 2 maneras de secar los arroces, de manera industrial y al sol. Obvio, al sol es más natural, es menos agresivo, es más ecológico. Y luego, en máquina, ¿cómo se hace de manera industrial? Es una secadora, ¿vale? Aire caliente que pasa a través del grano y lo mismo, un bomba que lo siegas a 24, lo bajas a 18 de una pasada, lo almacenas en frío y cuando acabas de entrar todo el arroz, después de la cosecha, lo vuelves a pasar y lo bajas a 13,5. Conservación en graneros, conservación en distribuidores, conservación en despensas de profesionales. Fundamental, tratamiento preventivo, frío y sequedad. ¿Por qué? Porque el arroz en cáscara o el arroz blanco, los ciclos del gorgojo son de 21 días. Expuestos a temperatura y o calor, se desarrollan las larvas. ¿Me seguís? Importante también, desde que tú siegas y secas, nosotros respetamos 40 días, por lo menos en granero o en silo, para que adquieras humedad definitiva. Es decir, si tú lo has bajado teóricamente a 13,5, reviene el arroz y se te queda alrededor de 14. Entonces nosotros siempre respetamos esa cuarentena que yo le llamo, desde que se cosecha y se siega hasta que empezamos a comercializar. Y cuando se empieza a comercializar, ¿qué se hace? Pues obviamente ha pasado por un molino y ha pasado por unas blanqueadoras. Y cuanto más pules un grano, le estás restando nutrientes y fibra. Pero yo siempre digo una cosa que me gusta decir, ojo con los arroces integrales, porque los arroces integrales te tienes que asegurar que sean certificados ecológicos o residuo cero. ¿Por qué? Porque cuanto menos pelas un grano, también puede llevar más residuos del campo. O sea, tiene la parte buena del integral, que tiene más nutrientes y más fibra, pero ojo que tiene la parte mala, que cuanto menos pelas un grano, es menos puro. Entonces puede llevar más residuos del campo. Muchísimas gracias.